Bienvenidos a Ellas También Juegan, el espacio en el que celebramos el poder, la pasión y la historia de las mujeres que están transformando el deporte. Soy Luisa Ivonne Restrepo y traigo para ti entrevistas para inspirarte, cuestionarte y descubrir otras posibilidades para marcar la diferencia en la cancha. Esto es Ellas También Juegan. Hoy nos acompaña María Cristina Ríos Henao, una mujer cuya vida ha estado profundamente ligada al deporte y que ha construido un impacto notable en los clavados, el juzgamiento y la dirigencia deportiva en Colombia. Nacida en Medellín, inició su camino como clavadista, logrando múltiples títulos nacionales y suramericanos. Ha sido instructora de natación y buceo y en el año 2000 decidió formarse como jueza de clavados, proceso que la llevó a convertirse en jueza fina y en jueza olímpica en Londres 2012 y 2016. Ha participado en cerca de 15 campeonatos mundiales, 8 juegos acuáticos y múltiples eventos continentales, además de integrarla con SANAT como coordinadora de juzgamiento para Suramérica. En el ámbito administrativo hizo parte del órgano directivo de la Liga de Natación de Antioquia. Fue tesorera y posteriormente se convirtió en presidenta de la institución, consolidándose como una líder en la gestión deportiva del país. Fuera del deporte, es administradora de empresas, especialista en gerencia de mercadeo y emprendedora. Lidera Sovisalud, una empresa farmacéutica dedicada a dispositivos médicos innovadores y medicamentos huérfanos. Para María Cristina, su trabajo en el deporte es una forma de retribuir todo lo que este camino le dio: disciplina, oportunidades y un propósito que ha guiado cada etapa de su vida. Cristina, bienvenida a Ellas También Juegan. Hola Luisa, hola a todos los que nos escuchan. Gracias por abrir este espacio para hablar del deporte, para hablar de las mujeres que construimos desde distintos lugares y que ha sido para mí un camino absolutamente transformador, el deporte. Así es, el deporte es transformador. Cristina, para empezar, cuéntanos cómo llega el deporte a tu vida y en qué momento te das cuenta de que tu camino son los clavados. Pues realmente llegó cuando estaba en el colegio por un profesor de educación física. Él nos invitó para perfeccionar estilos de la natación, porque él era instructor de natación en la Liga de Natación de Antioquia, y pues yo he sido del agua desde que nací, o sea, para mí ha sido el medio siempre, para todo. Entonces me fui a las clases de natación y estando allá me encontré con una compañera del colegio que al día de hoy sigue siendo mi gran amiga, Ana Bolena, y ella estaba practicando clavados. Entonces me dijo, no, venga para acá, para el deporte. Yo le dije, pero yo no sé nada. Me dijo, no importa, aquí empezamos. Yo le dije, pero ya estoy en natación. Y me dijo, sí, pero es que clavados es gratis, en cambio natación tiene que pagar. Porque en ese momento el único deporte que estaba muy desarrollado era la natación y tenían varios clubes. Mientras que las otras disciplinas acuáticas como clavados, como nado sincronizado en su momento y como el polo acuático era como los que nos quisiéramos meter. Y yo dije, no, yo de una familia de 7 hijos, mi papá que siempre nos había inculcado la educación, donde le pidan para un hobby, que es para ir todos los días, me iba a decir que no. Entonces yo no le tenía que pedir plata y así fue como de manera inesperada cambió, digo yo, que el curso de mi vida, porque a partir de ese momento de ingresar a los clavados, pues he tenido una vida completamente dedicada a este estilo de vida, porque yo pienso que la natación y el deporte es un estilo de vida. Así es. Cristina, y bueno, empezaste a practicar los clavados, ya conociste más la disciplina. ¿Cuándo empiezas como a practicar competitivamente y cómo se empieza a construir tu trayectoria deportiva ya como un poco más profesional, por llamarlo de alguna manera? Bueno, yo entré desde muy pequeña y al año de estar entrenando, año y medio, tuvimos el primer campeonato nacional de novatos y pues era en Ibagué, bueno, los permisos en las casas, imagínate nosotros unos niñas para que nos dejaran ir y arrancamos como 20 muchachitos para Ibagué en bus y allá pues fui campeona nacional de novatos. Desde eso existe el evento y a mí
Me es muy gratificante cuando hago una premiación o algo, recordar que yo fui la primera cuando era una niña. Y a partir de ese momento, pues practiqué como unos 12 años de manera competitiva en el alto rendimiento, un tiempo en el que fui campeona nacional todos los años. Mi especialidad era más el trampolín, aunque en esa época pues saltábamos plataforma y trampolín. Y estuve, pues, participé y gané Juegos Suramericanos, también estuve en Centroamericanos, en Panamericanos, en Bolivarianos, todo lo que fuera de este lado del continente, porque todo hay que decirlo, esa no era una época en que nosotros tuviéramos un nivel que llegara más allá de los Panamericanos. No había un desarrollo ni para el deportista ni para el entrenador, incluso yo creo que ni para la dirigencia, hablando de este tipo de disciplinas. La natación era otro cuento aparte. Bueno, y después de los 12 años en los que practicaste, ¿fue justo después de ese tiempo en el que te convertiste en entrenadora o en el camino te fuiste preparando para ser entrenadora también de natación y de buceo, que es lo que me contabas que hacías? Bueno, cuando yo cumplí los 18 años, mi primer trabajo fue con la Liga de Natación de Antioquia, como instructora de natación. Entonces, los fines de semana, cuando no entrenaba, porque de lunes a viernes entrenábamos y sábado y domingo yo dictaba clases de natación para niños entre 3 y 6 años y así estuve mientras estudiaba también la carrera y con esa plata pues me compré una moto, entonces me desplazaba mucho más fácil y estando todo el tiempo en el agua pues veía los cursos de buceo en la noche y yo dije no, pues quiero ser buzo también y empecé haciendo el curso, pero luego también fui instructora porque también es otro mundo apasionante y además, pues era otra plática, otro ingreso que yo tenía. Y tú sabes que uno de adolescente se lo rebusca como sea. Entonces yo con las clases de natación y con lo de buceo tenía pues más o menos forma de comprarme un vestido de baño, de ahorrar para un torneo y incluso de poder estar en la universidad, aunque la mayor parte del tiempo pasé becada por el deporte, pero realmente mis trabajos con el agua para mí no eran trabajos, era diversión. Bueno, y además te apoyaban la adolescencia y los gustos de la juventud. Buenísimo. Total, total. Cristina, ¿y en qué momento te diste cuenta que también querías ser jueza o cómo llegó esa idea a tu cabeza para empezar a formarte como jueza de clavados? Pues realmente yo estaba estudiando en la universidad, yo soy administradora de empresas y cuando estaba como a mediados de la carrera llegó un entrenador chino a Colombia, el señor Fukian. Este señor llegó a Medellín y se quedó los primeros 3 años y en ese tiempo pues nosotros digamos que ya estábamos retirándonos de la disciplina porque uno ya empieza la universidad, los compromisos, estudiar y Fu nos dijo a varios compañeros, nos dijo, mire, aquí no hay nada, yo tengo que empezar de cero, empezando que tampoco hay monitores. Entonces, ¿por qué no se quedan conmigo? Yo les enseño toda la técnica y ustedes me ayudan a formar semilleros porque yo solo no voy a poder. Y me quedé unos 3 años como entrenadora, donde Fu me enseñó toda la técnica china que actualmente sigue liderando pues todos los torneos internacionales. Aprendimos a formar niños, nos aprendimos a formar de manera emocional en las competencias, pues yo creo que es algo súper enriquecedor para la vida. Pero cuando terminé la carrera, yo le dije a Fu, bueno Fu, muchas gracias, hasta acá llegamos, yo prefiero los tacones a los tenis, me encantaba mi profesión y me dijo, no, pues ¿cómo te vas a retirar? O sea, el tiempo que has invertido, el conocimiento que tienes, ven que yo necesito un grupo interdisciplinario. Si yo quiero llegar a un mundial y a unas olimpiadas y lograr medallas olímpicas y mundiales, tengo que tener un grupo interdisciplinario. Y en ese grupo tiene que haber un juez. Si no hay un juez, no hay cómo llegar a una final. Y ahora lo entiendo perfectamente porque aunque tú no tienes la manera de coercionar a la otra persona o que califiquen como tú calificas, uno genera una empatía. Y cuando uno genera empatía y cuando un clavadista se monta un trampolín y dice en Colombia, hay una relación, o sea, hay una persona en ese grupo, la conocemos, es como de nuestra familia y era diferente el comportamiento. Entonces empecé como juez haciendo todos los proyectos
que iba aprendiendo como juez porque no tenía ni idea. Sí, todo era nuevo, absolutamente nuevo. Absolutamente todo era nuevo. De hecho, me tocó empezar a estructurar procesos, a mirar cómo empezar a implementar el reglamento, a formar jueces en Colombia, pues porque no habían jueces. Es que, ¿quién se iba a prestar un fin de semana de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el sol, sin pago, sin comida, solo por estar calificando niños? Era muy difícil, pero logramos con el tiempo estructurar una muy buena camada de jueces y yo te podría decir que la mayoría de los jueces actuales son pupilos míos, todos. Qué bueno eso, y debe ser muy lindo también verlos a ellos trabajando después de tanto tiempo. Claro, es supremamente gratificante. Es como construir realmente un propósito en algo que no existía. Ha sido muy prometedor para todos. Así es. Cristina, ¿y cómo ha sido para ti ser precisamente la pionera en el juzgamiento de clavados en Colombia y construir deporte desde ese ámbito? Pues yo soy la pionera, no porque no hubiera antes una persona. Estaba el capitán Humberto Troncoso, que en paz descanse, y fue una persona supremamente importante a nivel mundial, no solo como juez, sino como dirigente a nivel mundial. Solo que en la época en que Troncoso tuvo sus éxitos personales, no estuvieron acompañados por el nivel de Colombia para esas instancias. Entonces, por ejemplo, el tiempo en que yo competí en todos esos años, si una vez fue a un torneo nacional, fue mucho, porque él mismo llegaba a un torneo y decía, no, este nivel tan malo, tan aburridor. Sí, entonces nunca en ese sentido aportó mucho a los clavados, pero sin embargo, yo sí lo tomé a él como referente cuando a mí me empezó a ir muy bien y de hecho hablaba mucho con él y le preguntaba muchas cosas y en muchas situaciones él llamó a sus conocidos a decirle, mire, va, Cristina es un referente, es una niña que está empezando y digamos que eso me dio un impulso también importante, aunque tengo que decir que mi formación ha sido Fukian, sí, sin lugar a dudas. Y también, pues, en este camino hay muchas personas a quien agradecer, pero hay dos muy especiales. Una es Fukian, que fue el que me dio la apertura a esto, y otro es el presidente de la Federación Colombiana de Natación, el doctor Edgar Iván Ortiz, que fue el que creyó no solo en mí, sino en el proceso de FU y nos abrió al mundo y nos dijo, vayan a un mundial, así que de 26, vayan a un torneo internacional en Europa. Nos abrió este panorama y con eso logramos los resultados pues que ahora todos conocen, que tenemos medallas olímpicas en categoría juvenil, medallas mundiales, y eso ha sido un proceso muy bonito, muy duro, muy arduo, pero muy enriquecedor para todos. Claro que sí, sobre todo ese primer impulso de vayan a un campeonato internacional, así queden de últimos, eso realmente lo marca todo, porque precisamente nadie va a llegar a quedar de primero desde su primera participación. Es muy difícil que eso suceda en un evento Exacto. internacional. Exacto. Y en Colombia no ha sido fácil el deporte. Y cuando tú conoces a alguien o alguien es famoso, por ejemplo, una Mariana Pajón, cuando se hizo famosa, ya llevaba 15 años de practicarlo. ¿Cuántas lesiones? ¿Cuántas cirugías? Sí, mucho antes. Entonces, aquí no nos caracterizamos precisamente porque se apoye desde el inicio, sino que la persona por obra y gracia del Espíritu Santo logra hacer algo importante y entonces ya sí se logra un apoyo también para los torneos venideros. Sí, ahí también por lo general son las familias las que tienen todo que ver en el éxito de los deportistas colombianos, porque son ese primer soporte fundamental, soporte económico sobre todo, Sí, para que los deportistas puedan salir a la luz. es cierto. Bueno, y si ha sido difícil para los deportistas, ni te hablo cómo ha sido para los jueces. Los jueces llegaban a pensar que, ¿para qué un juez? O sea, ¿a qué vamos a botar plata en un juez? O sea,
Era algo escalofriante realmente. Y en eso también recuerdo mucho a un director de Indeportes Antioquia, a Julio Roberto Gómez. Él fue quien me dio a mí la oportunidad de ir a mi primer mundial, o sea, que me lo costeó. La primera vez que fue a un mundial y yo sabía que después de que yo pudiera demostrar a ese nivel, yo sabía que me iban a seguir invitando y así fue. O sea, yo jamás lo defraudé, ni a él, ni al doctor Edgar Iván. Y desde ahí comenzó la carrera, pero realmente lograr apoyos para los jueces es supremamente difícil. En la actualidad hay todavía personas que se pagan sus gastos, se tienen que pagar sus gastos, o yo te recibo en mi casa, o sí, o hacemos cosas de esa manera porque no se ha entendido que una medalla olímpica es un grupo interdisciplinario, no solo para las personas que están directamente con el deportista, sino con el dirigente, el juez, el piscinero, o sea, tú tienes que mantener la temperatura de la piscina a un nivel, los trampolines tienen que estar en buen estado para ciertas cosas. Son tantas cosas que hay alrededor que es lo único que hace posible que se logre una medalla olímpica. Y eso fue el trabajo que hizo Fukiani, que partió la historia de los clavados en dos, sin lugar a dudas, antes de Sí, Fukian y después de Fukian. sí, porque justo con la llegada de él fue que florecieron los clavados en Antioquia y en Colombia, que llegó una muy Exacto. buena generación de clavadistas. Exacto, sí, porque Antioquia empezó a alar a los otros deportistas que decían, pero ¿cómo logran eso? Y Fukian nunca fue egoísta con el conocimiento. Sí, él decía que entre más regiones lo practicaran y fueran igual de buenos, iba a haber más competencia y eso nos iba a volver mejores. Y así fue, Y tenía toda la razón, sí. toda la razón, sí. Un Cristina, ícono. y volviendo a tu proceso como juez, fuiste jueza en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y de Río 2016. ¿Cómo fue el camino que tuviste que recorrer para llegar a la cita máxima del deporte mundial? Es un camino largo y espinoso muchas veces. Nosotros como los deportistas tenemos 4 años para rankearnos durante esos 4 años en las competencias más importantes del mundo. Pero adicional a esto, siempre hay jueces que tienen mucha más experiencia que uno. Para uno llegar a una primera Olimpiada es mucho más difícil que para estar en la segunda, en la tercera o en la cuarta, porque hay gente muy experimentada que lo va a hacer mejor que uno. Yo recuerdo en el Mundial de Londres que, pues para las Olimpiadas del año siguiente, siempre el Mundial es en el país donde van a ser las Olimpiadas en el mismo año para ultimar detalles. Cada disciplina dice esto está bien, esto no, esto quedó bien, esto no. Entonces, eso se hace con muchos meses de anticipación. Nosotros llegamos a Londres y de 22 cupos que dan para las Olimpiadas, ya habían 21. Ya habían invitado de 21, quedaba un cupo y fuimos 52 jueces por ese cupo y me lo dieron a mí. Entonces fue un momento muy dulce y muy amargo porque casualmente yo había tenido una experiencia muy fuerte en Medellín y es que yo vivía en el edificio Space, el que colapsó y se cayó. Entonces yo soy una sobreviviente del edificio Space. A mí me sacaron la defensa civil y los bomberos por una ventana porque ya mi puerta no abría y duré mucho tiempo tomando medicamentos, no era capaz de asomarme a un balcón, no era capaz de subirme a un ascensor. Fue bastante traumático, además de que perdí absolutamente todo. Entonces, era muy amargo y me duró mucho tiempo. Y llegar en febrero, eso fue como en agosto, el 12 de octubre, lo recuerdo. El 12 de octubre fue que se cayó el edificio Space. Y en febrero me dan la noticia de que voy a estar en las Olimpiadas que van a ser en julio. Y yo creo que eso fue transformador para mí porque era como volver a creer en mí, volver a creer como en un renacer, como que hay cosas que suceden, pero hay otras que lo compensan, porque pues definitivamente unas Olimpiadas son la mejor experiencia que uno puede vivir desde el ámbito que las vivas y a lo más alto que uno puede llegar. Entonces fue muy transformador para mí y fue como
levantarme de las cenizas, pues como el ave fénix, levantarme de las cenizas, Literalmente. literalmente, y volver a florecer, no solo como emprendedora, como volver a recuperar, porque perdí la casa, me fui a vivir a donde mi papá, porque pues no era capaz tampoco vivir sola, darme esa oportunidad en los clavados. Bueno, fue el 2012 para mí fue un año que florecieron muchas cosas y que me dieron ese impulso nuevo para lograr lo que yo pienso que soy ahora y que tengo ahora. Me da como un escalofrío escucharte porque tengo una amiga muy cercana que también fue víctima de la tragedia que tuvimos en Medellín con el Space. Y realmente, o sea, como para que las personas que nos escuchan y de pronto no tengan como conocimiento de lo que sucedió, en Medellín se cayeron varios edificios de casas con las personas adentro. O sea, era una construcción que ya estaba habitada, había familias, había mascotas y las personas que vivían allá, afortunadamente la mayoría sobrevivió, sin embargo perdieron absolutamente todo porque los lograron rescatar a ellos, pero no había manera de sacar absolutamente nada de lo que tenían en sus casas. Entonces las personas quedaron únicamente con la ropa que tenían puesta. Así es. Entonces, que justo después de una tragedia tan grande como esta, llegue un reconocimiento tan importante como la posibilidad de participar en unos Juegos Olímpicos, creo que es una de las recompensas más importantes y sí es un impulso muy grande para ese momento de tu vida porque me imagino que el panorama era completamente desesperanzador. No es tan fácil empezar de cero, absolutamente cero. Completamente, así como lo estás diciendo, Luis. Además, con un, con un detonador, y es que al día de hoy, 2025, nunca nos pagaron un solo peso porque fue un error de la constructora. Entonces tú empiezas de cero nuevamente. Imagínate, uno trabaja toda la vida para comprarse una casa, un carro y para salir a pasear, básicamente. Digamos que si nos va mejor, hacemos muchas otras cosas, pero era empezar también de cero a volver a construir y a volver a comprar un techo donde vivir, el carro mío El carro, porque completamente todos se quedaron en el aplastado. parqueadero. Sí. Exacto, así fue. Ha sido, bueno, fue una tragedia que realmente nos marcó. Más a quienes vivíamos, eso era un edificio por torres de 6 torres. La torre 6 colapsó por completo. La 5 fue la que se implosionó a los días, que era en la que yo vivía. Y digamos que de la torre 4 a la 1 no estuvieron damnificados, pero hubo 12 muertes. No, fue un episodio muy doloroso y superarlo con los Juegos Olímpicos, pues no, te digo que ya es un recuerdo para mí que no me causa ningún tipo de sentimiento porque anteriormente yo hablaba y no era capaz de hablar sin que se me salieran las lágrimas. No era capaz porque fue un episodio muy duro. Las personas no saben todas las secuelas psicológicas que tenemos en muchos aspectos, en matrimonios que se separaron, en niños que se perdieron, en situaciones que vivimos y que al día de hoy seguimos viviendo porque nunca nos fue pagado y porque además tenemos que pagar un predial de un bien que ni siquiera sabemos que existe. Eso está tremendo, sí. Sí, eso es complicado. Con esta historia que nos cuentas, podemos evidenciar, por supuesto, como muchas de tus fortalezas y esa fuerza interior, pues que te ha llevado a salir adelante. Sin embargo, me gustaría que fueras tú misma quien nos cuente cuáles son las fortalezas que tú consideras que te han llevado hasta estos juegos y a seguir adelante con tu vida después de todo lo que nos cuentas. Bueno, para mí es clarísimo que una de las fortalezas más grandes para haber llegado a los Juegos Olímpicos es haber sido deportista y entrenadora. Es conocer la sensación que siente un deportista cuando está en un trampolín, en una plataforma, pero además la disciplina, además la ética y el compromiso, ¿sí? Uno tiene que ser una persona muy comprometida y muy concentrada. Para mí, yo siempre he dicho en el juzgamiento que uno requiere dos cosas muy importantes cuando uno se sienta. Requiere carácter
y coherencia, porque lo otro lo aprendes. Pero ser juez, quien no tenga carácter no puede ser juez, porque los jueces siempre vamos a ser la oveja negra, sea para el entrenador, o sea para el deportista, o sea para el que perdió, o sea para el que ganó. Entonces hay que tener carácter y hay que ser muy coherentes. Yo, por ejemplo, cuando me siento en una silla, haz de cuenta que para mí alrededor no hay absolutamente nada, nada. Para mí existe el deportista, mi respiración, porque trato de controlarme mucho con la respiración, porque aunque no lo crean es muy, muy difícil. O sea, a mí me palpita el corazón y yo lo siento en el cuello, lo siento en las manos, me sudan. Y con el tiempo eso no disminuye, porque la responsabilidad que tienes en un evento de esa magnitud no disminuye y siempre es diferente. Generalmente el que gana unos Juegos Olímpicos difícilmente gana el segundo o difícilmente participa en el tercero, porque de verdad que el nivel de compromiso y de disciplina es muy alto. Entonces, para mí no existe nada. Somos el deportista, la respiración, aquí tengo mi aparato para calificar y así. O sea, yo no me doy cuenta si gritan, si no gritan. Por eso es tan importante que haya un juez árbitro, porque es el que designa o cuando un deportista levanta la mano y hace una petición. Te digo que yo me pierdo de todo eso porque si yo me desenfoco, sé que lo voy a hacer mal. Es normal, como cuando un deportista cae mal, o sea, no somos perfectos, somos humanos y seguramente en deportes de apreciación, además, tenemos pues esa facilidad, o sea, un grito, está haciendo mucho calor, no estoy cómoda en la silla, me tocó en un puesto muy alejado. Hay muchas variables que uno solo puede controlar y enfocarse. O sea, estoy aquí, me tocó esto, vamos adelante. Pues sí, no hay de otra. No hay de otra, no hay de otra. Cristina, en los Juegos Olímpicos de París 2024 no estuviste como jueza tal cual, sino que hiciste como un acompañamiento a los jueces. Cuéntanos un poco de qué se trata este cargo o este rol en el que estuviste en París. Bueno, mira, es que yo tuve una sanción disciplinaria en la parte administrativa, nada que ver con el juzgamiento. Hasta el día de hoy no tengo ni idea por qué me sancionaron, pero en ese momento de pandemia no hubo más competencia, no había nada y yo estaba sancionada. Por lo tanto, yo sentía que me había perdido un poco de las actualizaciones en el mundo porque adicional cambió la FINA, que era la entidad que nos regía, Federación Internacional de Natación Amateur, cambió también el presidente, ya es un árabe y cambió el nombre a World Aquatics porque él decía que es más inclusivo este nombre a hablar solo de la natación. Entonces, me parece que pasaron muchas cosas en ese lapso de tiempo y yo dije, no, me voy a ir a recertificar a Grecia al campeonato nacional de ellos y con esa recertificación pues voy a llamar a mis amigos porque yo siento que todo el tiempo que llevo enclavados, que es toda mi vida, uno realmente hace una familia y uno hay niveles de juzgamiento que se mantienen por la camaradería, por muchas situaciones que vivimos de tensión que nos ayudan a fortalecer como familia. Entonces, yo dije, me tengo que actualizar si quiero seguir en esto. Y le pedí permiso a mis jefes, me dijeron, claro, véngase para acá. Y entonces estuve en el mismo hotel con todos los jueces, mirando toda la parte técnica, que había cambiado, que no, y ver el cariño con el que me recibieron. En ese momento, quizás nunca me lo había preguntado, pero me decían, todo el desarrollo que tiene Colombia, pues en un porcentaje muy alto has sido tú, has mantenido ese estatus, la federación sí te dio el aval, porque me dijo, mejor dicho, casi que lo que se haga en clavados es lo que diga Cristina. Y logré hacerlo bien, logré hacer un direccionamiento que, aunque yo no estuviera, como cuando las cosas son buenas, que aunque uno no esté, siguen funcionando. Puede que con el tiempo se terminen, pero porque ya no hay nadie que la reemplace, pero se logró mantener un estatus importante y eso también me dio mucha fortaleza. Digo yo que después de 10 años de la primera Olimpiada, serían,
12, algo, sí, 12 años. Dije: "Sí, aquí me falta mucho por dar", y ellos me decían: "Pero es que, ¿cómo vamos a perder una persona con tu experiencia?". Porque si bien solo estuve en Londres y en Río, también estuve nominada a Tokio, o sea, faltó un mes para ir por una situación completamente ajena a mi disciplina, pero tenía toda la preparación de los 4 años. Y por eso, pues, me recibieron en París, estuve con todos y me dio la fortaleza de llegar a Medellín y decir: "Listo, voy nuevamente a retomar desde cero, no tengo problema". Creo que ya no te preocupa No, empezar desde cero ya. Después de uno haber perdido todo, ya, ya sabes perdido que lo todo puedes hacer muy bien. y entender la fragilidad de la vida, que hoy estás y mañana no estás. No solamente es una enfermedad, no, es la fragilidad de la vida. Entonces, cualquier cosa de ahí en adelante, para mí es una oportunidad. Sea buena o sea mala, uno está. Si le va bien, pues qué rico, y si le va mal, pues qué rico. ¿Sí? Esa es la vida, finalmente. Estamos vivos, entonces yo todos los días doy gracias por eso. Y también aprendí a decir con más facilidad, te amo, te quiero, no quiero, porque yo a todo el mundo le decía que sí, no me gusta. Sí, entonces soy una persona que soy no confrontadora para nada, pero sí muy directa, muy directa. Cristina, de todas las competencias en las que has estado como jueza, eh, ¿hay alguna que te haya marcado de manera especial? Y pues, ¿por qué? Sí, sí hay alguna. Yo más que competencias que me hayan marcado, más que torneos, me han marcado competencias. Tengo Ok. 3 en mi cabeza que han sido muy importantes. Una, Juegos Olímpicos de Londres 2012, primer día, primera competencia, primera vez como juez olímpica, con paño inglés y tacones, y el moño y el sombrero. No, te digo que fue un momento y me senté en la silla y yo quería poner los tacones y se me movían las 2 piernas porque yo decía: "Es increíble, o sea, yo nunca había sentido esto tan aterrador". ¿Qué pasa con la primera ronda de clavados o con los 2 primeros clavadistas realmente? Pero es un momento, además salir por un túnel y abrirte a unas instalaciones absolutamente hermosas, porque son hermosas, llenas y llenas de banderas apoyando. Yo estaba que me volvía y decía: "No, ¿qué es esto? Renunció. Renuncio, renuncio", porque todo el protocolo lo hace demasiado serio. Y es cuando uno entiende ahí que la ética, que la honestidad, que la transparencia tiene que ser fundamental. O sea, te está viendo demasiadas personas en un momento que es televisado, para el cual trabajó un atleta muchísimos años y se sacrificó en muchos aspectos. Hombre, lo mínimo que yo puedo hacer es hacerlo bien. Sí. Ese es un primer momento. Un segundo momento, después de muchos años, fue un mundial en Corea, una final de 10 metros masculina, en un bingo que hicimos todos los jueces de 10. Eso también es demasiado emocionante. Escuchar cuando el narrador empieza a decir ten, 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 y era bingo porque uno no sabe. Nosotros tenemos en mi pantalla, yo solo pongo mi nota, yo no sé la de nadie, solo cuando la escucho. Y yo era el juez 7, o sea, la última de la ronda. A mí se me salieron las lágrimas, me pareció muy emotivo porque es que un 10 es un 10, pues es algo perfecto. Bien, sí. Sí, ese fue un segundo momento. Y el tercer momento fue en Río, en las Olimpiadas de Río, en la final de plataforma mujeres. Yo era la única latina en el panel y la única mujer. Y yo me acuerdo que cuando me bajé, el presidente de la Federación de Estados Unidos, sí, de, me felicitó. Pues eso para mí es mucho. O sea, Estados Unidos es una potencia mundial. Y me dijo, lo hiciste muy bien, porque es difícil que crean en un latino. A mí me tocó muy duro porque tenemos muy mala fama, que somos incumplidos, que somos relajados, que no nos portamos serios. Entonces,
Yo quité muchas de esas cosas porque pues era todo lo contrario. A mí de hecho muchas veces pensaban que yo estaba era por Europa, no por latina. Y yo no, yo soy latina, soy colombiana. Y eso me gustó mucho. Esos son tres momentos muy, muy especiales que dieron como recompensa que fuera, yo he sido la única persona de este lado del continente que han invitado a dos Juegos Asiáticos, a calificar Juegos Asiáticos para definir las elecciones de clavados de China y de otras partes. Y eso para mí, pues, representa muchísimo. Es que es muy impresionante porque pues para nadie es un secreto que los asiáticos son una potencia casi insuperable en los clavados y que te tengan en cuenta para juzgarlos es un gran honor. Impresionante, o sea, yo, de verdad, y darme cuenta que nunca habían invitado a nadie de este lado del continente y que lo hicieron conmigo, no, fue de verdad una oportunidad inmensa. Es el viaje más largo que he hecho en la vida también, porque fue en Indonesia. Indonesia desde Colombia es el lugar más lejano del mundo en vuelo. Yo no lo sabía. Lo supe cuando estuve casi 42 horas de vuelo y en uno conectando Doha con Indonesia fueron 13 horas, bájese caminando y súbase otras 10 horas. Eso fue algo que siquiera me cogió joven, porque yo en este momento me muero, me parto en dos. Era difícil, pero muy gratificante. Es muchísimo tiempo. Demasiado, demasiado. Y digamos que en el vuelo, cuando fue conexión en Barcelona, pues tuve en Madrid, tuve como 7 horas. Y mal que bien, tú estás, caminas, te recuestas, pero ya cuando estás en un avión, fueron casi 23 horas seguidas. Y ahí sí es muy, muy difícil. Debe ser muy desesperante, no sé. Y No es tan fácil controlar la sensación. no, y dime que además las personas que te acompañan son en su mayoría orientales, que tienen unas costumbres muy diferentes a las nuestras, que comen así como chasqueando, y que la comida es distinta, todo porque era una aerolínea china, me había invitado la Federación de Deportes Acuáticos pues de China, todo era muy distinto, pero fue una experiencia maravillosa, maravillosa. Y de ahí, primero, siempre que me dicen que ya que has viajado tanto, ¿qué país recomienda? La cultura china, siempre. Segundo, yo formé mi empresa gracias a los chinos. Resulta que clavados en China es un deporte, como decir acá el ciclismo o el fútbol. Yo me acuerdo que cuando yo quería importar por primera vez cosas de China, dispositivos médicos y que apenas estaba empezándome con mi emprendimiento, la federación me recomendó y no me pidieron ningún papel. Yo llegaba a las fábricas y hacían una calle de honor de chinos al lado porque yo era juez de clavados. O sea, yo llego a Medellín y ni me recogen. Y aquí pues era tan simbólico. Yo, wow. Y eso me dio la posibilidad a mí de comenzar con dispositivos médicos, que es ahora en lo que me especializo con empresas en China. Mira, qué bonito como el deporte también te va conectando con otra de tus pasiones. Me abrió las puertas por completo. Cristina, vamos a cambiar un poquito el ámbito del que hablamos porque además de jueza también has sido dirigente en la Liga de Natación de Antioquia y allí has sido pues tesorera y presidenta. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia como dirigente para ti. Bueno, maravillosa. Lo que pasa es que yo vengo de un trabajo que es 100% privado y paso a un cargo, paso no, comparto en ese momento un cargo que es de un capital mixto, privado-público, donde lo importante no es el dinero, sino qué hacemos con el dinero para que puedan tener más inversión en los deportistas. Yo realmente nunca me imaginé como dirigente deportivo, pues porque primero no tengo tiempo y mi enfoque siempre ha sido en lo deportivo. Sí,
deportistas, entrenador, juez, nunca de ese lado de la dirigencia. Fue una experiencia enriquecedora porque yo lo hice básicamente por Clavados, porque Clavados tuviera mejor infraestructura, porque tuviéramos mejores trampolines, porque tuviéramos un gimnasio de tierra, que fue además lo que logré. Entonces yo aguantaba lo que fuera con tal de poderle dar a Clavados lo que solo un dirigente le podía dar. Entonces siento que hice muy buena labor y que el reconocimiento por la parte deportiva fue muy alta siempre, porque pues todos me conocían. Yo no fui ajena, como han sido muchos presidentes, pues que infortunadamente, lo digo con mucho respeto, pues no han jugado ni con tierra. Y yo creo que la experiencia de haber sido deportista es importante, el sufrimiento, las concentraciones, por qué necesitamos ir en un avión y no en un bus, por qué necesitamos alimentarnos de manera especial y no con la alimentación común del hotel. Eso solo lo sabes cuando lo has vivido. Cuando eres un dirigente que le importa más solo la gestión administrativa, pues tiende uno a disminuir costos en cosas que no se puede hacer en el deporte. Creo que fue una parte muy exitosa, me tocó la parte de la pandemia, que fue muy dura, hubo mucha tensión política, hubo interpretaciones jurídicas bastante fuertes para mí, había mucha resistencia al cambio, el manejo de los recursos en estos tiempos difíciles de pandemia, saber que 125 familias dependen de la Liga de Natación de Antioquia y no ver con qué pagarles porque no hay cursos de natación. Todo esto, pues, lo asumimos de la mejor manera y al asumirlo, pues, un poco sacrifiqué mi carrera como juez, porque es debido a esta administración pública que yo recibo realmente la sanción. Somos un comité de 5 personas y una de las personas no iba. Y los estatutos de la liga eran muy claros que decían 3 faltas consecutivas o 5 no consecutivas a reuniones de comité, pues se puede reemplazar la persona. Y en momentos de tanta tensión y de tan poca plata, pues necesitábamos el concepto de 5 personas, porque es Sí. importante que quedemos por lo menos 3-2, ¿sí? En tomar una decisión, porque si no, ¿cómo lo hacíamos? Y resulta que la interpretación que le dieron los juzgados en Colombia fue siempre a favor nuestra, pero la interpretación que le dieron el comité disciplinario de la federación y el comité disciplinario de la liga fue desfavorecedor y dijeron que esto no era una falta a nivel administrativo, sino que era una falta a nivel disciplinario y que por eso nos sancionaban. Pues las sanciones normalmente son de 1 mes o 2 meses. A nosotros nos dieron 3 años. Entonces, claro, fueron muchas situaciones políticas que me tocó vivir. Sí. Hubo una época en que se habló mucho de mucha pérdida de dinero. Yo llegué realmente a reemplazar a la persona que vivió ese momento, pero al reemplazarla y ser la representante legal, pues tenía que también asumir todas esas situaciones. Y incluso fue gente que fue a la cárcel, destituciones, y ahí caí yo, pero siempre digo que Dios sabe por qué hace sus cosas. Y lo que era un momento muy álgido para mí al perder algo tan significativo en mi vida como ser juez internacional, también en la pandemia por tener una empresa que era de medicamentos y dispositivos médicos, pues fue el auge mayor y yo no alcanzaba a que la mercancía llegara para que se vendiera. Entonces, ves cómo Dios pone en una balanza tantas cosas que al final yo digo, si no hubiera sido así, no, yo prefiero cerrar la empresa, porque a mí todos los Claro. clavados me mueven todo. Bueno, y precisamente acá con esta respuesta mezclas un poco lo que es tu vida corporativa con el deporte. De todo lo que has aprendido precisamente con el deporte, que has llevado a tu vida corporativa para que esta también pueda ser exitosa. Yo siempre defenderé la disciplina, la pasión, la constancia. Eso es algo que uno debe construir. Siempre hablo también del carácter, pero yo creo que uno nace con el carácter, sí. Pero la disciplina y la autoconfianza es algo muy importante. O sea,
Yo siempre digo, una mujer segura es una mujer implacable. Sí, lo que nos ha matado a las mujeres es perder la seguridad, pero cuando nosotros somos seguras, vamos por el camino correcto. Y yo creo que eso ha sido como las habilidades que más han influido en lograr también de alguna manera ser exitosa como empresaria. Entonces, esa principalmente. Sí, Bueno, pues sí pienso que cuando uno ha sido formado con liderazgo, normalmente a lo que llegas eres líder. Yo recuerdo, o sea, yo tengo muy desarrollada mi parte comercial y mi parte de ventas y digo muchas veces, si yo volviera a nacer, volvería a ser vendedora. Yo me acuerdo que la primera vez que vendí en una entrevista que me hicieron ya por mi profesión y por mi trabajo, me dijeron, ¿cuál fue la venta más importante? Y yo les dije, estaba en segundo de primaria, me daban 10 pesos para gastar y yo compraba 10 confites que costaban 1 peso. Los derretía y hacía brillos para los labios. Y como sabían tan rico, mis compañeritas me compraban más y yo hacía mucha plata. Fue mi venta más exitosa, digo yo. Estaba en segundo primaria, o sea, ¿cómo se me ocurre a mí subirme en un banquito que mi mamá me dejaba en el fogón para derretir los confites en agüita y comprarlos del mismo color para hacer un brillo de un sabor o de otro? Pero yo no daba abasto, te digo, yo no daba abasto. Yo hacía lista de las compras y dije, ese es mi lado preferido. no, ya. Así No es. tenías manera de irte por otro lado, ya No, estabas por lista. ningún lado. Cristina, si tuvieras que elegir tres habilidades que las mujeres deberían pulir para llegar a cargos de liderazgo en el sector deportivo, ¿qué habilidades elegirías? No contaría como una habilidad, pero sigue siendo para mí la más importante haber hecho algún deporte, haber estado en la línea del deporte, ojalá a nivel competitivo, a nivel de alto rendimiento. Si tú te das cuenta, a nivel mundial, los países más exitosos en el deporte tienen a las personas más exitosas en los cargos dirigenciales. Sí, tú siempre ves que un campeón olímpico ahora es el que maneja una federación, es el que maneja, mira, no vamos muy lejos, Jimena Restrepo, es un referente altísimo en una federación. Sí, yo pienso que esa debería ser una característica importante y que los dirigentes actuales deberían promover que estos deportistas de alto rendimiento y que han logrado éxitos en la vida, pues procurarles una carrera que van a empezar tardía y que difícilmente va a dar con qué sobrevivir cuando ya tú terminas tu carrera como deportista, preparar una carrera directiva dentro de la dirigencia del deporte, porque auguraría muchos éxitos que eso fuese así. Lo otro que me parece muy importante es la ética, la honestidad. Es un pilar fundamental dentro de los elementos de todo lo que tiene que ver el sistema olímpico. ¿Cómo no lo va a hacer para uno en el deporte? Uno tiene que ser un ejemplo y un referente de cómo distribuir las cosas, de cómo de manera honesta participar en cada uno de los torneos. O sea, para mí eso es fundamental. La ética y la honestidad van de la mano de cualquier dirigente deportivo. Eso es muy importante. Y bueno, el conocimiento, no dejar nunca de estudiar, porque es la única manera de uno, si uno quiere ser bueno, te tienes que reunir entre los buenos, si no, no lo vas a hacer. Es mejor ser tuerto, ¿cómo es? Es mejor ser tuerto en un país de ciegos. No recuerdo el refrán, estoy como el chavo, pero realmente es muy importante ser el de menor categoría en las máximas categorías para aprender que ser el rey, pues. Sí, perfecto, Cristina. Y después de todo lo que has construido, ¿cómo imaginas tu legado en los clavados y en el deporte colombiano? Pues mi legado lo sigo construyendo, pero me gustaría que cuando pensen en Cristina Ríos digan, es una mujer que abrió caminos, definitivamente, para los deportistas, para los jueces, para los entrenadores, para la misma dirigencia. Dignificó el juzgamiento porque antes a los jueces y los insultaban y que tenían que calificar a favor de cada región y yo dignifiqué esta profesión. Yo me paré en la raya y me sigo parando muchísimas veces al punto de que ahora
Uno puede ver una competencia y nadie discute porque es que nosotros también nos equivocamos, pero por eso hay un panel de muchas personas y este deporte es tan hermoso que permite quitar en las calificaciones las dos más altas y las dos más bajas. Con eso siempre las 4 mejores notas de las 7 personas que te están viendo o de las 11 según el tipo de competencia, pues obviamente va a ser el perfil más acertado. Entonces que nos equivoquemos pues es más que humano y normal. Y que me recuerden como que fui la persona que llevé a Colombia a escenarios mundiales en mi disciplina, ¿sí? No voy a hablar de algo diferente a los clavados, pero en mi disciplina siempre he mostrado el respeto y el amor por los clavados y eso quiero que sea mi legado. Además que creo que me falta mucho, quisiera con la empresa tener una fundación, ya le tengo hasta el nombre, Faltren, Fundación para el Alto Rendimiento, quisiera realmente apoyar talentos, quiero también tener una línea de vestidos de baño pero para que el club que hay ahora, que es el Club Alcatraz, pueda fortalecer sus finanzas porque trabajan con las uñas, entonces que ellos vendan los vestidos de baño, pero que sean súper específicos para clavados. Yo siempre estoy pensando en función del comercio, de la venta, de cómo hacer plata, porque es lo que me gusta, pero siempre enfocado al deporte. Yo afortunadamente lo he hecho bien, vivo bien, pero quiero apoyar lo que de pronto nosotros no tuvimos en nuestra época, que son épocas diferentes, sí, pero que siguen existiendo las mismas necesidades. Así es. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Ellas también juega. Realmente es una historia bastante inspiradora y que nos enseña muchísimas lecciones importantísimas para nuestra vida en el deporte. Mil gracias por estar con nosotros. Gracias, Luisa, a ti nuevamente por esta invitación en la que me sentí súper cómoda, súper feliz y bueno, que sigas siendo muy exitosa con tu podcast y que algún día el deporte sea una gloria para todas las disciplinas deportivas. Esto fue